Hemos abordado la adopción, hemos abordado la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, las promesas. Hoy nos detenemos en el culto y vamos a finalizar con los patriarcas. Yo quiero volver a recordarle que todo esto tiene vida independiente, pero forma un todo. Cada uno de estos temas tiene enseñanza, como lo hemos visto, pero en conjunto hacen un tiempo. Estamos hablando de la finalización de un ciclo. ¿Por qué? Porque al finalizar esto, el Señor tiene preparado algo superior a lo que nos está entregando mientras nosotros operemos en la tierra, ¿sí? Es decir, vamos a comenzar un ciclo nuevo cuando Él nos haya entregado cada una de estas cosas. Amén. Este es el sentido del por qué nosotros estamos viendo esto. Bien, entonces, la semana antepasada, para ponerlo en contexto, y siempre bajo la premisa del favor, la gracia y la misericordia de Dios, abordamos lo que eran las promesas y dijimos lo siguiente, que promesa era una declaración o seguridad que se daba a otra persona con respecto a una situación del futuro. Y buscamos algunas definiciones que se daban en el antiguo pacto y también en el nuevo, y vimos que promesa es decir algo, que promesa también es algo que es enviado a través de alguien, a través de un mensajero. Eso era promesa, y que conforme Romanos 9:4 que acabamos de leer recién, cuando hablamos de promesas, hablamos de todo aquello que Dios ha prometido. Y cuando Dios ha prometido algo en medio de este verso, se lo ha prometido exclusivamente a sus escogidos. No le ha prometido nada a quienes no sean parte de su pueblo. Y yo quiero que pueda entender que esto no es una acción egoísta de parte de Dios. Simplemente Él da a los suyos, ¿sí? Cuando usted como papá piensa en darle a alguien, ¿quién es el primero que se le viene a la mente? Pregunto. El compañero de alguien ahí, de un vecino del barrio. El primero que usted como padre piensa en darle algo es a sus hijos. Entonces está en la naturaleza de Dios, está en la naturaleza del Padre natural y también está en el ADN de nuestro Padre celestial. Entonces Él ha pensado darle esto a sus escogidos, a aquel que es verdadero israelita, no a otras personas. Así que hablamos también que en medio de estas promesas que el Padre da, habían tres grandes áreas de promesas. La primera, la promesa de una tierra, seguido la promesa de una simiente y después la promesa de la bendición. Y también hablamos de que todas las promesas convergen en una sola figura, que es ¿quién? Jesucristo. Todo lo que el Padre promete está concentrado, está agrupado, se hace uno en Cristo Jesús. Por eso es que la figura central de la Biblia, desde el Génesis hasta el libro de las Revelaciones, se llama Jesús. Y nosotros no nos podemos apartar y no nos podemos divorciar de esa figura nunca. En cada palabra, en cada tiempo de instrucción, en cada tiempo de aprendizaje, quien debe de permanecer en el centro de todo es Jesucristo. Amén. Pero también hablamos de algo trascendental que para mí es una marca fundamental acerca de las promesas. Porque dijimos que el Padre, si bien es cierto, promete a sus hijos, también anhela que sus promesas sean escuchadas por aquellos que no lo son, ¿sí? Que por eso nosotros tenemos el 1 a 1, porque queremos llevar estas promesas a los que no son de Israel. ¿Y a quiénes se las llevamos? A todos aquellos que están sintiéndose hoy como insignificantes. Aquí hay un montón de personas que creen que no valen nada en medio de esta tierra. Aquel grupo de personas que están afligidas, que están necesitadas. Aquellos que son pobres, que son ciegos, que son sordos y que son mudos. A todos esos son las promesas también.
pero tienen que entenderlas, tienen que recibirlas y tienen que saber que las promesas se van a cumplir si hacen de Cristo Jesús su Señor y su Redentor. Amén. Bien, ya ubicados y bien ubicados en este contexto, vamos a empezar entonces a hablar del tema de hoy, que es el culto. Varias cosas pasaron por mi cabeza respecto a esto, y el Señor en su bondad nos ha dado el orden de lo que nosotros debemos compartir en este día. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de dar una definición de qué es culto. ¿Sí? Y podemos decir que culto es lo siguiente: culto es la tributación voluntaria de alabanzas y de honra al Creador. Quiero repetírselo. ¿Qué es culto? La tributación voluntaria de alabanzas y de honra ¿a quién? ¿A quién? A Dios, a nuestro Creador. Ahora bien, bajo esta definición, mis amados, podemos encontrar mucha, pero mucha enseñanza. Mucha enseñanza. Y vea lo primero que podemos encontrar. Lo primero que encontramos es que dice esta definición que culto es un tributo. Preste atención, por favor, porque en la medida que entendamos la base, vamos a atender con más profundidad el resto. El culto es un tributo. ¿Qué es un tributo? Tributo es algo que usted entrega, ¿sí? Se entrega. Es un reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no estamos esperando algo, sino que venimos ¿a qué? A entregar algo. Venimos a entregar algo. Y si vamos a recibir algo en medio del culto, es porque primero nosotros venimos a dar. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Mire qué importante, porque seguramente hoy vamos a romper esquemas que hemos tenido acerca del culto, de lo que es culto. En lo personal fueron rotas en mí muchas cosas que pensaba, especialmente lo que vamos a compartir al final de este mensaje. Lo segundo, en medio de esta definición encontramos que rendir culto o el culto es una acción voluntaria. Repito, es una acción voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay sentido alguno en rendir culto si es por algún motivo diferente al querer voluntariamente. ¿A qué me refiero? Que no es culto por presión, por imitación, por apariencia, ni por nada diferente a lo que yo verdaderamente tengo en mi corazón que quiero hacer. ¿Me está siguiendo? Es una acción enteramente voluntaria. Primero, es una acción que da. Segundo, es una acción voluntaria. Y lo que voy a dar voluntariamente, según esta definición, dice que debe de ser alabanza. Mire qué importante. Y entendemos alabanza no en el estricto término de lo que acabamos de hacer ahorita. Ahorita acabamos de entonar cantos, melodías, ritmos. Cuando yo vengo al culto y doy culto, ¿sí? No es en el estricto término de alabar aplaudiendo, no. ¿Saben? Cuando yo rindo culto al Señor, lo alabo viniendo temprano a rendirle culto. Una manera de manifestar que verdaderamente honro a mi Padre es haciéndolo como es debido. Vengo temprano a rendirle culto. Lo alabo haciendo su voluntad. Y lo alabo rindiéndome delante de Él. ¿Qué significa que me rindo delante de Él? Que me someto completamente a lo que Él quiera sobre mi vida. ¿Y qué es lo que vemos normalmente en medio de nosotros? O en medio de nuestra propia vida. Que muchas veces hacemos lo que queremos, pero no estamos sometidos a Él. Nos sometemos a Él después del ay. Ahora sí, Señor, me someto a ti, pero ya pasó lo demás. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Tercero, en el contexto de esta definición, el culto es honra al Creador
al Eterno, al Padre. La pregunta es, ¿qué hemos estado haciendo y hacemos hasta el día de hoy en medio del culto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hemos estado dando culto al Creador o hemos estado cumpliendo un requisito de orden social que indica que es bueno ir al culto? ¿Qué pasa cuando le preguntan, ¿y usted qué hace en las mañanas del domingo? Ah, no, yo voy al culto. Pero la pregunta no es si viene al culto. La pregunta es si está rindiendo culto. ¿Me está siguiendo, mi amado? Son dos cosas totalmente diferentes. Y vamos a ver rápidamente de qué se trata dar culto. Porque a la final no se trata de que usted venga o que lo miren en el culto, dando culto. No, hay algo más sobre esto. Entonces, cuando yo proceso esta definición rápidamente y estas tres cosas que la misma definición me da, entiendo que podría haber o estoy dando culto a otras cosas o a otras personas, aún esté en el culto. ¿Me está siguiendo, mi amado? Estoy siendo claro. Levante la mano si me está entendiendo. Es imprescindible que me entienda esto, ¿sí? Quiero explicarle lo que le acabo de decir a la luz de la palabra. Acompáñeme al segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versos 1 al 3. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 1 al 3. Segundo libro de Crónicas 33, 1 al 3. Dice la palabra: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Terminó de reinar a los 67 años, ¿cierto? Bien, comenzó a reinar a los 12. Pero hizo, dice el verso 2, lo malo ante los ojos de Jehová. Era un niño malo. No, era un rey malo, sí, independientemente de la edad que tuviera. Conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Preste atención a este último verso, el 3. Porque él, ¿quién es él? Manasés, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Ezequías había hecho ¿qué? Lo bueno, y su hijo Manasés hizo lo malo. Y levantó ¿qué? Altares a los Baales, dioses ajenos, paganos, demonios, o como usted le quiera llamar. E hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos. ¿Y qué hizo? Le rindió ¿qué? Culto. Le dio la honra, le dio todo a ellos. Por eso muchas veces, mis amados, podemos estar en el culto pero no rindiendo culto. Y necesitamos separar eso, entenderlo. ¿A qué venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué voluntariamente nos presentamos en este lugar pero no rendimos culto? ¿Por qué estamos pajareando? ¿Por qué estamos en otra cosa menos dentro de lo que debemos de estar? Porque no hemos entendido a qué venimos. Necesitamos dar culto, rendir culto dentro del culto. ¿Me sigue? Amén, gloria a Dios. Entonces, entiendo que culto es una acción más allá de un lugar. Usted y yo podemos rendir culto en el carro, podemos rendir culto en la oficina, podemos rendir culto en cualquier lugar donde estemos. En términos prácticos, no necesitamos estas paredes para rendir culto, ¿sí? Pero, preste atención, sin embargo, a nuestro Dios le agrada que los hermanos estén juntos y en armonía, rindiéndole culto. Por eso nos reunimos, porque afirmamos nuestra fe, porque queremos rendirle culto de manera corporativa, porque aquí muchas veces el Señor tiene algo especial para sus hijos. Y es una realidad. Dios habla en todo lugar, pero Él quiere dar algo específico y especial cuando su pueblo está reunido, cuando le está rindiendo culto corporativamente. Él tiene una manifestación específica para ese tiempo.
Y aquí hay algo que a mí pues me aclaró el panorama. Amados, debemos de entender esto. Todo este programa que nosotros desarrollamos cada fin de semana, desde que la gente está ahí recibiéndole, que se para así de una manera tan especial, con su pañuelo, con su corbata, con su camisa, desde que los músicos están aquí, desde que las danzoras se mueven alrededor de todo este lugar, desde que establecemos un orden de qué es lo que va a pasar primero, qué es lo que va a pasar después, si el anuncio A, el B, el C, si esto va primero o esto va después. Eso, mi amado, es liturgia. Eso no es el culto. ¿Me está escuchando? Todo lo que usted ve, todo es liturgia. Todo eso es un programa, pero no es el culto. Si usted cree que venir al culto es participar del programa, o sea, no lo hemos entendido. ¿Qué le quiero decir en esto? Que el programa que desarrollemos debe basarse específicamente en la disposición de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a través de él es como nosotros rendimos culto. Si usted participa del programa y deja su corazón de un lado, usted no está en nada. Usted es partícipe de un programa bonito. Y cuando le pregunten cómo estuvo el culto, usted va a decir: wow, viera qué lindo. Mire, la pantalla es nueva y se ve espectacular. Las danzoras andaban en uniforme nuevo y se han tirado unas banderas de miedo. Hay un hermano nuevo que canta y canta bien. Usted está descifrando y usted está detallando el qué, el programa, pero no qué pasó verdaderamente cuando rindió culto, cuando entregó su corazón, cuando dispuso verdaderamente su corazón en medio de lo que estaba pasando en ese culto. ¿Me está siguiendo, mi amado? ¿Por qué viene hasta este lugar? ¿Qué lo trae hasta aquí? ¿Por qué usted dispuso de su tiempo, de sus horas para venir acá? ¿El programa o el culto? La motivación más grande que debemos de tener al venir al culto es dar culto. No es la liturgia, no es lo que está alrededor. La liturgia, el programa, ¿sabe qué es? Es un ropaje, es la parte exterior de lo que nosotros hacemos. Pero ese ropaje, esa liturgia requiere del espíritu dispuesto, contrito y humillado, para que en el culto haya vida y la haya en abundancia. ¿Me está siguiendo, mi amado? Por eso rompemos hoy lo que nosotros entendemos de hacer culto y de venir al culto. No es lo que está escrito, no es todo lo que tenemos y todo lo que hacemos, es lo que nosotros damos. Es lo que hay dispuesto en nuestro corazón. Si el espíritu está vivo, el ropaje va a estar vivo. Cuando usted se duerme, abosteza, ¿sabe? Desde esta plataforma se ve todo. Se ve el que cabecea, se ve el que habla y que está hablando y que hablando y que hablando y no está en nada. Se ve el que chatea. Todo se ve desde acá. ¿Cierto, músicos? ¿Cierto, alabanza? ¿Se ve todo o no? Sí. Por eso entonces la alabanza dice: levanten la mano. ¿Por qué? Porque están dormidos, mis amados. Están dormidos, no están en lo que están. Están viendo el programa. Entonces cuando está la adoración o las canciones de adoración, ¿verdad? La alabanza dice: levantemos y extendemos nuestras manos. Pero ¿sabe qué? La extendemos. Pero ¿sabe qué? Cuando usted abre los ojos se da cuenta que todo está ahí. Se abrió la puerta. Ese es el programa, pero no es el culto. ¿Sí? El culto es la disposición de mi corazón humillado y contrito para poder recibir lo que el Padre me quiere entregar a mí. No es otra cosa. Por eso yo espero, como de la misma manera que este verso resplandeció en mi rostro, resplandezca en el suyo. Porque lo he leído 1000 veces, pero verdaderamente no lo había entendido.
Usted lo ha leído, lo hemos repetido. Juan capítulo 4, verso 24. Muchos se lo saben de memoria, ni lo tienen que abrir en la Biblia, ni lo tienen que abrir en su Biblia de papel. Juan 4:24, ¿qué dice? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que ¿qué? Que le adoren. Usted viene a rendirle culto a un Dios que no es parte del ropaje, que es espíritu. ¿Y cómo se conecta usted con el objeto del culto? En espíritu, con un corazón dispuesto. Por eso yo siempre le he dicho y le he repetido, no importa si trajo el cuerpo. No se preocupe por el cuerpo, sino por lo que tiene dentro. Porque al igual, su cuerpo es el ropaje de su espíritu. Y necesitan conectar su corazón con el corazón del Padre. No con el programa, no con la liturgia, sino con el espíritu del Creador. Por eso el Señor anda buscando adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Él no se comunica de otra manera. Él no le entiende cuando usted le habla palabras. Él le entiende cuando le da su corazón. ¿Me está siguiendo, mi amado? ¿Sí? Entonces entendemos que el objetivo principal del culto es la adoración a Dios, y a Él solo se le puede adorar de una manera: en espíritu. ¿Qué trae cada tiempo de instrucción? ¿Qué expectativas trae cuando usted se levanta cada fin de semana, cada domingo para venir acá? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que quiere? ¿Brillar en el ropaje o rendirse delante del amado? Si hemos estado persiguiendo lo primero, debemos de abortarlo y concentrarnos en lo segundo. Necesita el Padre nuestra vida espiritual y nuestro corazón. Por eso el culto, mis amados, es para los verdaderos israelitas, los que han circuncidado su corazón. El verdadero israelita está conectado de principio a fin en el culto y haciendo ¿qué? Rindiendo culto. Usted lo puede palpar, usted lo puede ver, usted puede entender quién está en la salsa y quién no. Ese verdadero israelita al que le pertenece el culto tiene un ropaje que se manifiesta a través de las expresiones naturales de la carne, pero cuya esencia es un corazón totalmente dispuesto a que Dios actúe y se haga vivo y eficaz en cada esfera de su vida. De eso se trata, no se trata de otra cosa. Él quiere conectarse con su corazón, con su espíritu. ¿Cómo estuvo el culto? ¿Se sintió bien? ¿Qué sintió? ¿A dónde sintió? ¿De qué manera sintió? El culto no se percibe con los sentidos naturales. El culto se transforma y se siente con los sentidos espirituales. Y si su corazón aún es de carne, de piedra, y no está convertido a un corazón de carne, no va a poder participar del culto vivo. Porque sigue viendo con ojo natural, porque sigue percibiendo con todos los sentidos naturales, pero no con los espirituales. Por eso un corazón de carne, mi amado, no se trata de aquel que no haya recibido a Jesucristo como Salvador, sino uno que tiene todos los sentidos espirituales activos. Ese vive, ese disfruta, ese se siente verdaderamente disfrutando de todo lo que está pasando en el culto, porque su corazón está conectado al Dios del culto. Por eso la palabra escribe Proverbios 23:26. Mire lo que dice Proverbios 23:26. Dice esta palabra: dame. ¿Quién dice dame? El Padre. Hijo mío,
dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cómo empieza a ver usted los caminos de Dios? Cuando le ha entregado el ¿qué? El corazón. Cuando en este lugar usted rinde culto a través del Espíritu, no de la carne. ¿Me está siguiendo? Amén. Cuando haya plenitud de entendimiento en medio de cada persona que viene al culto y tiene culto para Dios, de que es dando nuestro corazón que vamos a lograr ver lo que no se ve, que vamos a enderezar nuestra vereda torcida, que vamos a recibir sanidad a nuestro espíritu y a nuestros huesos, que vamos a entender la esencia de cada palabra escrita, que no nos vamos a aburrir en el culto y que no nos vamos a dormir en el culto. Y que mientras haya palabra viva en el culto, siempre vamos a recibir, no importando el vaso que se esté dando la palabra en el culto. ¿Por qué amostezo? ¿Por qué me duermo en medio de un culto? Ay, es que me desvelé ayer. No, porque lo que está sentado ahí es la carne recibiendo. Pero cuando el espíritu está vivo, no importa lo que le pase a la carne. No sé si me está siguiendo. ¿Sí? Por eso entonces vemos gente que no es que se está durmiendo, sino que el espíritu del estupor lo tiene como atrapado. Nada más. Porque durmió 12 horas y vino al culto bien dormido, pero se está durmiendo en el culto. No se trata si la persona es elocuente o no. No, se trata de que lo que está recibiendo es palabra, y si no la recibe en el espíritu, no recibe nada. ¿Me está siguiendo, mi amado? ¿Me está entendiendo a qué venimos al culto? A rendir culto. De eso se trata. Por eso yo siempre pregunto, ¿quién vino a la fuerza hoy? ¿A quién lo trajeron arrastrado con un lazo? ¿A quién lo amarraron a la paila del carro y lo vienen jalando desde el lugar de donde viene? Seguramente a nadie. Por consiguiente, si usted vino por su propia voluntad a este lugar, debe de entender qué es lo que debe de entregar. Nos preguntamos entonces, ¿qué le hemos estado dando nosotros a Dios en el culto para pretender recibir de Él? Y nos vamos y salimos de aquí enojados porque no nos responde. 15 años viniendo a este templo y nada de nada. Y soy de los primeros que llega y de los últimos que se va. Y no encuentro respuesta todavía, no sé qué está pasando. Es que nunca has estado en el culto, nunca has rendido culto. ¿Cómo pretendemos recibir de Él si no hemos estado con Él? Eso quiere decir que hemos venido y todavía somos perfectos desconocidos. ¿Quién? No. A ver, repetime el nombre otra vez. Porque Él está escuchando, ¿sí? Pero Él identifica. Por eso dice la palabra que van a llegar en el tiempo final y le van a decir: en tu nombre echamos demonios, sanamos, liberamos. ¿Quién? No, no te conozco. El problema es que cuando rendimos culto equivocadamente a través de solo el ropaje, no nos identifica. Por lo tanto no nos puede dar, porque su espíritu no está conectado con el nuestro no está conectado con el de Él. Si no miramos el camino claro, si estamos siempre en el mismo punto, no hay duda que rendimos culto a través de los ropajes que traemos, a través de nuestros sentidos naturales y a través de la carne misma. Por eso sigue la palabra diciendo esto. Mire, 23:15 de Proverbios. Esto es tremendo, esto es bueno, esto nos sacude. No sé si a usted le pasa, pero yo lo estaba viendo y esto me estaba a mí ministrando, me estaba enseñando. Proverbio 23:15. Dice la palabra: hijo mío, si tu corazón fuere como sabio. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Dice el verso: también a mí se me alegrará el corazón. Wow.
espíritu sabio, hijos sabios, humillados bajo la poderosa mano del Padre, es lo que requiere para alegrar su corazón. Pensemos por un instante, todos aquellos que son padres, que tienen padres o los han tenido. ¿No ha sido y es un motivo de alegría nuestro ver a nuestros padres contentos? ¿Sí? O los que son padres, cuando su hijo se conduce correcta y adecuadamente, ¿usted se alegra, sí o no? Sí se alegra. Esa es la naturaleza del Padre y está puesta en nosotros. Cuando damos culto al Padre, en el culto, présteme atención, con nuestro corazón mostramos madurez, elevación de nuestro espíritu, y una sola cosa es provocada en el corazón del amado: alegría y contentamiento. Él está viendo lo que está pasando acá. Él se está dando cuenta de quiénes vienen y cómo vienen y a qué vienen. Él está viéndonos a cada uno. Somos sus hijos. Él sabe quién se conectó con Él y quién no. Quién le entregó el corazón y quién no. Quién es parte del programa y quién es parte del culto verdaderamente. Él lo entiende. Y su contentamiento, mi amado, déjeme decirle esto, no es agradable, pero es la verdad. Su contentamiento en medio de cada reunión no es con todos. Su contentamiento es con aquellos que entendieron que es rendirle culto. Él se alegra y dice: wow, este me entendió, este me entendió, este me entendió. Qué alegría me da ver eso. Y los demás están ahí, pero no están allí. Esa es la realidad. Ahora, yo quiero finalizar esto. Y digamos, toda esta grande introducción podría ser, y yo quiero compartir una enseñanza cuya composición de lo que le voy a compartir de aquí en adelante no es estrictamente de mi autoría. Yo me atreví a hacer algunas cositas ahí y pegar unas palabras a la luz de esta estructura. Y esta enseñanza, en el orden estructural, le corresponde al apóstol Carlos Díaz. El apóstol Carlos estuvo con nosotros hace 2 semanas en la reunión de pastores de Gracia Internacional. Y yo le doy gracias al Señor por la vida de él, pero también le doy gracias a Dios, porque aunque andábamos nosotros tomando viaje y moviéndonos, una de mis inquietudes era: pucha, cuando llegue me toca hablar del culto y no tengo todas las cosas bien claras. Y aún estando ahí, yo estaba pensando en este mensaje, ¿sí? Le pasa a los que por lo general tienen que predicar, están siempre pensando en algo, ¿verdad? Pero bueno, el Señor, dije yo, tiene la misericordia, ¿verdad? Y Él va a saber qué hacer. Yo le he dicho, y se lo digo con toda autoridad, nunca me he parado en un lugar a hablar de la palabra si no he estado preparado verdaderamente. No lo voy a hacer, ni lo he hecho. Y cuando yo lo empiezo a escuchar hablar de esto, yo digo: esto es lo que complementa todo lo que yo le acabo de hablar ahorita, ¿sí? Y digo: aquí está, con esto vamos a aterrizar el tiempo. Entonces, vamos a ver algunas características de lo que hacía verdaderamente poderoso el culto de la iglesia primitiva, aquella que operaba y que narra el libro de los Hechos, ¿sí? Y vamos a ver esto. Primero, en esta iglesia, amados, no tenían estos edificios que nosotros tenemos hoy, ni este que tenemos nosotros, ni todos los que hoy vemos que se conocen como megatemplos. No existían, no estaban. Pero ¿saben qué? Aún no estaban estas megas estructuras o estos templos que cuando la gente ve este edificio desde afuera dice: pucha, hay que ser ahí, y qué bonito es, y qué grande es, a saber qué gente llega ahí, etcétera, 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 ¿sí? Esta primera iglesia, mi amado, que narra el libro de los Hechos, no los tenía. Pero saben que aunque no lo tenían todas estas estructuras, ¿sabe qué hicieron? Trastornaron al mundo. Trastornaron al mundo.
sin edificios y sin mega iglesias, trastornaron al mundo. Hechos capítulo 2 verso 46. Hechos capítulo 2 verso 46. Vamos a estar en el libro de los Hechos, moviéndonos de arriba a abajo. Hechos capítulo 2 verso 46. Dice la palabra: y perseverando, ¿cómo dice? Unánimes. Unánimes. Ya hemos visto eso. Podemos estar juntos, mis amados, pero no estar unánimes. Estamos en eso. O sea, ahorita estamos todos juntos, ¿sí o no? La pregunta es si somos unánimes como iglesia. Usted se puede contestar esa pregunta, ¿sí? Y dice que en esta iglesia, en la iglesia del primer siglo, perseveraban como unánimes cada día. ¿Dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. ¿Y qué más? Sencillez de corazón, porque habían dispuesto el qué, su corazón, porque entendieron el qué, que se trataba de lo que había en el espíritu, no en la carne. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Y usted me podrá decir, pastor, pero ahí dice que estaban cada día en el templo. Sí, habían pequeñas edificaciones, le llamaban, eran pequeñas sinagogas. ¿Saben quién las enfoca y las describe muy bien? Ese tipo de templos que operaban en esa iglesia. La serie Chosen. ¿Usted la ha visto? ¿Sí? Véala. Véala. Ahí están. Esos eran los templos. No era este templo, ni eran otros templos que nosotros conocemos en esta ciudad, otras ciudades y otros países. No, no tenía nada que ver. Entiéndase, pequeñas edificaciones donde se reunían a fortalecer su fe. No existían grandes templos, pero existía una condición: todos ellos estaban unánimes, ejercían la fe de manera unánime. No solamente se trataba de que estaban juntos, y aún no tenían estos templos. Trastornaron el mundo en ese tiempo, lo pusieron patas arriba. Segundo, mire esto que lindo. Segundo, esta primera iglesia rendía culto. ¿Y sabe qué? No tenían una Biblia de 66 libros. No existía la Biblia. No había una Biblia de 66 libros. No existía este compendio, este biblos. No estaba. ¿Y cómo trastornaban el mundo entonces si no estaban estos 66 libros? ¿Sabe lo que sucedía? Lo que transformaba y trastornaba el mundo era algo muy simple: el testimonio de cada hijo. ¿Me escuchan de nuevo? El testimonio de cada hijo. Hechos capítulo 16 versos 1 y 2. Vayamos ahí, porque esto todo está amparado a la luz de la palabra, mi amado. Esto no es un invento mío. Hechos capítulo 16 versos 1 y 2. Hechos 16 1 y 2. Ahí vamos a estar en el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice la palabra: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Y qué pasaba? Y daban buen testimonio de él. ¿Quiénes? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra se predica a través de nuestro testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que somos Biblia en cada esfera de nuestras vidas. ¿Qué le va a predicar a los demás? ¿Los versos que sepamos o el testimonio que somos? No había esta Biblia, no existía, no lo podíamos referir a las revelaciones. La pregunta es: ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo estamos predicando nosotros mismos? ¿Qué estamos llevando? ¿De qué manera nos están viendo? ¿Qué es el reflejo que damos? ¿Quiénes dan buen testimonio nuestro? Tercero,
Esta iglesia rendía culto y ¿sabe qué? No habían ministros del evangelio profesionales, ni con mayor preparación teológica. No existía. La iglesia del primer siglo, mi amado, rendía culto y crecía por una relación íntima y personal con Cristo, bajo la guía de los apóstoles. Hechos capítulo 1 verso 14. Hechos capítulo 1 verso 14. Todo esto tiene un fundamento bíblico, mi amado. Esto que estamos detallando es la radiografía de lo que Dios quiere volver a hacer, de lo que Dios quiere volver a establecer, de aquello que quiere traer a una iglesia viva y real. Hechos capítulo 1 verso 14. Mire lo que dice: oiga y tenga oídos para oír. Todos estos, dice, perseveraban ¿cómo? Unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este verso forma parte de ese bloque de versos donde todos estaban pendientes y orando por establecer al sustituto de Judas. Pero ¿qué hacían? ¿Qué hacían como iglesia? Perseveraban unánimes ¿en qué? En oración. ¿Sabe cuántos venimos a orar los martes? ¿Sabe cuántos venimos a orar los sábados en la madrugada? Esos, correcto. Es que usted tiene que ir porque es el pastor y que le queda. No, mi amado. Nosotros no venimos, nunca nos ha motivado el hecho de que seamos pastores. Y le puedo decir con toda autoridad, yo vengo a orar a esta iglesia antes de ser pastor. Y sabe que me di cuenta que los mismos eran los que oráramos, aún estaba toda la iglesia. Aquí se oraba antes, cuando estaba el apóstol Beli, orábamos los días de semana. Y veníamos a las 5 y veníamos 3. El apóstol Beli, el pastor Nahum Chávez y su servidor. Qué curioso que el pastor Nahum no era pastor y el hermano Rafael tampoco. O sea que si quiero ser pastor tengo que venir a orar en la madrugada. No, tampoco. No, y peor, nadie va a venir más. No se trata de eso. Lo que le estoy diciendo es que hacía diferente el culto de esta iglesia poderosa de ese primer siglo. ¿Qué le hacía ser influencia, ser sal que salaba verdaderamente, ser una sal que estaba fuera del salero? Todas estas características le pertenecían a ellos. El culto de esta iglesia era palabra y oración, oración y palabra. Y se metían de lleno con Jesucristo, mucho más allá de una religión o un compromiso. Tenían una relación verdaderamente íntima con el Padre, con el Hijo. Y simplemente pasaba lo que pasaba. Y nosotros lo leemos y decimos: wow, ¿cómo hacían antes? Pero ellos son hijos y nosotros también. Siguiente punto. ¿Cómo era el culto de esta iglesia? ¿Sabe? Esta iglesia no tenía una denominación. No habían denominaciones. ¿Sí? No existían. Hechos capítulo 17 verso 3. Hechos capítulo 17 verso 3. Hechos 17 3. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Hechos 17 3. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Sabe qué hacían simplemente? Predicaban al Cristo vivo, punto y final. Eran de Cristo, un Cristo de poder más allá de la letra de un pergamino. No es que si era bautista, no, es que yo soy de Gracia Internacional. ¿De dónde somos? ¿De qué denominación somos verdaderamente? Todos tenemos una denominación en común. Si somos de Cristo, somos de Cristo. ¿Cuál es la denominación? Cristo Jesús. No, es que es bautista y no sabe cómo se mueve el Espíritu Santo.
Es aburridón. Sabe teología porque es bautista. Tienen una teología bien buena, pero del mover del Espíritu no saben nada. Probablemente ese bautista esté rindiendo mejor culto que usted, que es pentecostal. ¿Me está siguiendo, mi hermano? ¿Sí? Mire lo que pasaba. Siguiente punto. Esto es tremendo. Relata la palabra que esta iglesia rendía culto porque no tenían una cultura complaciente. ¿Qué significa esto? A la luz de la palabra, Hechos, capítulo 17, verso 22 al 25. Lo hemos leído, pero hoy lo podemos entender de una manera correcta y precisa, con el corazón. Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba en la inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Por eso nunca se trató de estos templos. Por eso la gente está esperando que caiga el templo nuevo que se va a abrir en Jerusalén y que van a edificar, cuando los templos están cayendo uno a uno desde este momento. Porque Él no viene por templos hechos por manos humanas. 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas. Esta iglesia, mis amados, trastornó al mundo porque era radical. Nunca se trató de adaptarse al mundo, sino que el mundo se adaptara a ellos. No tenían un culto para complacer a los que oían, sino un culto que confrontara a los que oían. Por eso, mi amado, en esta casa no lo vamos a chinear. No lo vamos a perseguir. ¿Por qué? Porque necesitamos que la palabra nos confronte. Necesitamos ser hoy más que nunca radicales, pararnos enfrente del Areópago y poder predicarles a todos que Jesucristo es el Rey, que Él es la solución, que Él es el camino, que Él es la vida y que sin Él nada tiene sentido. Pero no lo hacemos. El mundo se metió en nosotros, pero nosotros no hemos ido. ¿Sabe qué significaba pararse delante de todos los pensadores de ese pensamiento humano? Los que sabían, los que tenían el conocimiento. Era ser radical. Era tener la certeza de que la boca se iba a abrir y que no iba a hablar Pablo, iba a hablar el Espíritu Santo. Pero hoy nos da miedo. Nos invitan al Congreso y ¿qué voy a decir ahí? Son hombres comunes y corrientes todos. Que tengo que ir a orar por el presidente no sé dónde. Ore por él si es un hombre común. ¿Cuál miedo? Está investido con el poder del Espíritu Santo. Somos escogidos, somos llamados, somos una raza celeste, somos verdaderamente diferentes. Podemos hacer un cambio, podemos trastornar esta tierra. Sí se puede. ¿Sabe cómo va a ser el culto de esta iglesia? En el culto de esta iglesia, de esta primera iglesia, no había alabanza. No existía la alabanza. Hechos capítulo 2 verso 47. Hechos 2:47. Dice la palabra: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿quiénes? A los que habían de ser salvos. Por eso la iglesia camina orgánicamente.
La iglesia no obedece a sistemas de hombres, ni G12, ni G13, ni G14, ni G15, ni G16, ni G100. Las iglesias del Señor crecen orgánicamente. Hay una evolución natural que es el proceso del Espíritu Santo para atraer a los que han de ser salvos. ¿Cuáles instrumentos? ¿Cuáles cantores? ¿Cuál media? ¿Cuál cámara? ¿Cuáles redes? No existía nada de esto. Existían simplemente adoradores en espíritu y en verdad, que transformaban la atmósfera, y todo el que se metía en esa nube era ministrado por el poder del Espíritu Santo. Y entonces había un culto de poder y de autoridad en medio del culto. Yo he escuchado esto muy de seguido, aquí y fuera de aquí. Es que el ministerio es el encargado de meter al pueblo en la presencia del Señor. ¿Realmente ellos son los encargados de meternos en la presencia del Señor? Pregunto. No. Dios les dio dones y talentos para que juntos hagamos el culto y la atmósfera de poder del Señor. Por eso cuando ellos dicen levanten, pongan el pie, levanten aquí, brinquen, brinquen, no se trata de eso. Se trata de cómo está conectado su corazón con el del Padre. Entonces todo va a fluir, todo se va a dar, todo se va a manifestar. Es que si la alabanza fuera diferente, yo me conecto. Es que les falta. Es que se pierde el de la batería y entonces yo me desconcentro. ¿Cuál batería? Ponga la batería dentro de usted. Ponga el teclado dentro de usted. Ponga el bajo dentro de usted. Póngase usted en conexión con el Padre, porque eso es lo que se requiere. No se requiere otra cosa. 20 años el Marquito es el culpable acá. Crucificado lo tienen al pobre ahí. Y nada tiene que ver él. Somos nosotros, cada uno. En esta iglesia, el culto, mire qué tremendo, porque en esta iglesia no existía instituto bíblico. No había instituto bíblico. Hechos, capítulo 15, verso 35. Hechos, capítulo 15, verso 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. ¿De qué se trataba entonces? Si no habían bíblicos, no habían discipulados y no habían ADN 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se trataba de una enseñanza personal, una enseñanza cara a cara, uno a uno, de un compartir de dones, revelaciones. En la reunión de los santos era frente a frente. Hoy nos acomoda la tecnología. ¿Y cómo va a ser, hermano? Si no es Google Meet o vía Zoom, yo no puedo. No, el Señor te quiere uno a uno. El Señor es personalizado. El Señor quiere contacto. Pero la pandemia nos arruinó. Es que es más fácil por el Zoom. Y solo Zoom tiene, y no tiene Google Meet. Y alguna otra plataforma de las nuevas no hay. No hay. Hay Biblia y hay nos vamos a sentar los dos. De eso hay. Esta iglesia era lo que hacía. Y así se movía, y así cambiaba, y así trastornaba. El culto en esta iglesia no había tecnología. No existía nada de tecnología. Hechos capítulo 14 verso 27. Y 28. Hechos 14, 27 y 28 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí, dice, ¿cuánto? Mucho tiempo con los discípulos. No sistemas de sonido, no pantalla, no micrófonos, no internet, no data, no redes sociales, no había nada.
Nuevamente era puerta a puerta, era uno a uno, era un cara a cara, era un abrazo, era un apretón de manos, era un culto de adoración a Dios y de amor al prójimo. ¿Entendiste? No, me voy a quedar con vos hasta que entendas y la revelación llegue a tu corazón. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario me quedo acá. Mire, mi amado, esto me confrontó hace 2 semanas. ¿Cuánto nos dedicamos en uno a uno realmente? ¿Cuánto invertimos en el hermano que no entiende? ¿Cuánto? El culto en esta iglesia del primer siglo, la que trastornaba, ¿sabe? No había estructura de ministerios. No había servidores, no había matrimonios, no había hombres, no había nada. No existía la estructura ministerial. Hechos capítulo 14, verso 21 al 23. Mire lo que dice. 14:21, estamos en Hechos. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer el qué, muchos discípulos volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿De qué se trataba? ¿De hacer qué? Discípulos. Y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero hoy no, hoy nadie, los pastores no quieren hablar de eso. Les da miedo, les da temor, porque se les va a ir la gente de la iglesia. No, hay tribulaciones, mi amado. Van a pasar tribulaciones y vienen más tribulaciones. Y constituyeron ancianos ¿en qué? En cada iglesia, y habiendo orado uno con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿De qué se trataba entonces? ¿De qué se debe de tratar hoy? De edificar el cuerpo, llevando a los niños hasta llegar a ser ¿qué? Ancianos, porque se trata de establecer ancianos en cada lugar, de establecer una iglesia madura que rindiera un verdadero culto. No tenemos que tener ya más kinderes, sino un lugar de varones y varonas. Es que el hermano lo quedó viendo mal, entonces ahí se murió la relación. Es que le paró la cara, es que no le hizo esto, es que no me gusta, es que es bien enojado, es que es bien enojada. Una iglesia de bebés. Esa no era la iglesia que trastornaba el mundo, pero son las iglesias que tenemos hoy, jalándose el pelo unos con otros, poniéndose zancadillas unos con otros, haciendo que tropiece para que no crezca. Esa no es la iglesia que trastorna, no funciona de esa manera. Esta iglesia del primer siglo, el culto que hacía, ¿sabe? Ahí no habían terapias, no habían consejerías de ningún tipo. Hechos capítulo 9 versos 31. Mire lo que dice Hechos 9:31. Entonces dice: las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Qué tenían en las iglesias? ¿Por qué? Porque lo que había dentro era gente como madura, eran discípulos. Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por quién? Por el consejero, por el pastor, por el apóstol. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ese es el que daba ahí el consejo, ese es el que ministraba, ese es el que guiaba. En medio de un verdadero culto, el que opera es el Espíritu Santo. Ese es el que sana, es el que liberta, es el que provee, es el que da, es el que impulsa. Es el que se debe de mover en medio de nuestra casa, con poder y con autoridad. Esto pega. ¿Sabe que en esta iglesia no existían mayores reservas ni grandes recursos financieros? ¿Cómo operaban? Hechos capítulo 2, 44, 45. Vea lo que dice. Hechos 2, 44, 45. Todos los que habían creído, ¿qué dicen? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hoy los pastores de la prosperidad sí le piden vender eso, pero para quedárselo ellos. No es así. No funciona, el diseño no está así.
damos con amor, como dadores alegres, y recibimos en bondad de parte de nuestro Dios. Punto. Había pleno entendimiento de que lo que se debía buscar, ¿qué era? El reino de Dios y de su justicia, porque entendían que todo lo demás iba a ser ¿qué? Añadido. Amados, es tiempo que dejemos de perseguir las añadiduras. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que usted necesita. ¿O usted cree que Él no sabe? Levante la mano si usted es hijo. Levante la mano si es escogido. Manténgala ahí en alto. Y si no es hijo, si no es escogido, lo vamos a hacer. No se preocupe. Que entra, entra. No la baje, no la baje. Téngala en alto. Entienda esto. Dios sabe que usted necesita. Él lo sabe. Solo tiene un requisito: no me la vaya a bajar. No es castigo. ¿Sabe qué? Lo único que está esperando es una sola cosa: que usted entienda que primero busca de su reino y de su justicia, y cuando lo vea usted en acción buscando el reino de Dios y su justicia, ¿sabe qué va a empezar a pasar? Empezar a añadir, va a empezar a añadir, va a empezar a añadir, porque Él no desconoce lo que usted requiere, ya la puede bajar. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Esta iglesia rendía culto de esta manera, no de otra, y todo venía. Pero hoy perseguimos y perseguimos, y ¿sabe qué? Nos desgastamos persiguiendo cosas que en el fin del tiempo se van a deshacer. Mi amado, esta tableta hace 2 años, ¿sabe cómo está? Obsoleta. Porque hay que cambiarla cada 2 años. ¿Quién le dice que la tiene que cambiar cada 2 años? El fabricante. Y como escoge a un spot person famoso que le dice: tienes que cambiar tu tableta cada 2 años porque se deteriora y ya está vieja. Mentira, funciona y no está vieja y ya tiene 2 años y más. No sé si me está siguiendo. ¿Sí? Está enyucado con las letras del carro, mi amado. Ahí está, no hay huevos en la refri, pero tiene carro. No funciona así, no es el diseño. Nunca fue así. Si el Señor sabe que usted requiere un carro, ¿sabe qué va a pasar? Busca el reino de Dios y su justicia, y esa añadidura va a llegar, porque Él sabe de lo que usted tiene necesidad. Por último, esta iglesia entendió algo fundamental: no tenía afiliaciones políticas. Le rendían culto a un único Dios viviente, Jesucristo. Entendamos esto: nosotros como hijos de Dios, como escogidos, abrazamos todo pensamiento de orden político, pero nosotros no somos políticos. No nos arropamos con la bandera de ningún color. No, oramos por las autoridades, bendecimos las autoridades, liberamos las autoridades, les sacamos los chamucos, los demonios y todo lo que quieran. Van para afuera, pero no tenemos un color, porque el evangelio de Jesucristo no tiene color. No lo tiene, es para todos. Cheles, azules, pardos, rosados, como sea, el color que sea. Denunciamos una casta política inoperante, sí, porque tenemos la autoridad para hacerlo, pero no somos partícipes de un partido político como iglesia del Señor. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero, mi hermano, en esta hora simplemente terminar haciéndome esta pregunta: ¿por qué teniendo tanto hoy día? ¿Por qué teniendo todo lo que nosotros tenemos y otras congregaciones teniendo aún más, no somos hoy los que trastornan el mundo? ¿Por qué no? ¿Qué se perdió en nuestro culto? ¿Qué pasó en medio del camino? ¿Qué está sucediendo en este día? ¿Cómo está nuestro culto? ¿Qué va a pasar con nuestro culto de aquí en adelante? ¿Qué está sucediendo? Tenemos todo: aire, pantallas, audio, tecnología,
músicos excelentes. Todo está en nuestras manos. ¿Qué está faltando? ¿De qué carecemos? ¿Cuál es la ausencia que tenemos? ¿A dónde nos perdimos? ¿Qué necesitamos recuperar? Usted que está aquí hoy, ¿cree que hay algo que necesitamos recuperar? Si usted lo cree, levante su mano. Y no hablo como Iglesia Cristo Centro, hablo de mi culto personal. ¿Usted cree que necesita recuperar algo del culto? ¿Sí? ¿Cuál? ¿El que está ahí? Dice la palabra en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si usted es de los que levantó la mano, mi amado, y cree que a usted le hace falta algo de su culto para rendirle culto a su Dios, yo quiero invitarlo. Si usted levantó la mano, porque el que levantó la mano es que tiene conciencia clara de que a su culto le falta algo. Cuando yo recibí todo esto, tanto lo que le acabo de decir al final como lo que le dije al principio, que me entregó el Señor a mi corazón, ¿sabe qué concluí? Que tenía un culto pobre, que creía que el culto era algo diferente. Estaba equivocado con todo lo que hacemos, con el ropaje. Mis ojos estaban en el ropaje, en el programa, pero se había apartado mi corazón de rendirle culto verdaderamente al Padre. Si usted cree o creyó de la misma manera y cree que le hace falta algo a su propio culto, yo lo quiero invitar acá.